Bueno, esta es la segunda parte de las clases de estática, en la cual vamos a directamente trabajar con la modelización matemática para resolver los ejercicios que tenemos en la guía de ejercicios, ¿sí? Vamos a utilizar algunos de estos ejercicios que nos permitan de alguna manera hacer una introducción al tema que sea mucho más simple. Esto es bastante metódico. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando encontremos la metodología para resolver estos ejercicios, vamos a ver que se aplica siempre de la misma manera. Podemos estar buscando un elemento, podemos buscar otro elemento, pero la formación de las ecuaciones que vamos a utilizar para poder desarrollar este tema va a ser siempre la misma. Vamos a ver que en este caso nos van a quedar sistemas de ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones son ecuaciones simultáneas, en este caso van a ser sistemas de dos ecuaciones, y en estas dos ecuaciones nos van a quedar dos incógnitas. Por lo tanto, vamos a ver un par de métodos para poder resolver estas ecuaciones y buscar solucionar las dos ecuaciones al mismo tiempo, que es la forma en que se resuelven estas ecuaciones. Para esto vamos a utilizar varios ejemplos de los que están en el texto. Van a ver que estos ejemplos que nosotros estamos poniendo acá los pueden encontrar en el libro, tratar de resolverlos ustedes y utilizar lo que yo les estoy dando ahora como elemento de comparación para que a ustedes les sirva como referencia para saber si lo estamos haciendo bien o nos está fallando en algún punto la metodología a aplicar. Lo que nosotros vamos a utilizar para resolver estos ejercicios va a ser el método analítico, ¿sí? Nosotros vimos que existían un método gráfico y métodos analíticos de resolver sistemas con vectores. El método gráfico vimos que teníamos el método del paralelogramo, el método del polígono, y los métodos analíticos vimos que teníamos el teorema del seno, el teorema del coseno, y vimos el método de las componentes ortogonales, en las cuales a la fuerza que nosotros teníamos las descomponíamos en el eje de las X y en el eje de las Y. Y sumábamos todo lo que estaba en el eje de las X, sumábamos todo lo que estaba en el eje de las Y y obteníamos una resultante. Ahora nosotros estamos en la parte de estática y el cuerpo tiene que estar quieto. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo tiene que estar sin movimiento. Entonces, desde ese punto de vista, quiere decir que la resultante de ese sistema tiene que dar 0. Entonces, la resultante en el eje de las X va a ser 0 y la resultante en el eje de las Y también va a ser 0. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que cuando trabajamos con esto en la realidad, es hacer que las estructuras que nosotros en ingeniería hacemos permanezcan quietas y de esa manera se puede desarrollar la tarea que se necesita hacer con esa estructura. Desde vivir hasta poner una fábrica o que funcione en oficinas. Entonces, en esta situación vamos a plantear la metodología para utilizar el método de las componentes como método analítico de resolución. Primero leemos el enunciado. En ese caso, el enunciado nos está diciendo que se tiene un pez colgado de una cuerda y esa cuerda está sujeta a una barra y a otra cuerda más. Y que tal como se muestra en la figura, esa barra forma un ángulo con la horizontal de 60 grados y la cuerda que une a la barra con la pared forma con respecto a la horizontal, como se muestra en la figura, un ángulo de 20 grados. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es realizar un gráfico de la situación. En ese gráfico de la situación tratamos de que sea lo más parecido a lo que nos plantea la situación problemática. Y en ese planteo de la situación problemática hacemos el gráfico y hacemos intervenir las fuerzas que nosotros estamos observando en ese sistema. En el caso del pez, vemos que es la fuerza del peso de ese pez, que en este caso son 10.000 newton. Fíjense que utiliza la notación científica, que es 1 por 10 a la 4 newton, que traducido o trasladado a la notación convencional serían 10.000 newton. Observamos que hay una barra, esa barra dijimos que forma un ángulo de 60 grados y empuja al punto donde concurren todas las fuerzas hacia arriba. ¿Sí? Se observan cómo puse yo el vector fuerza en ese dibujo. Y concurrente al mismo punto está la tensión de la cuerda que forma con respecto al horizontal, como muestra el esquema de la figura, un ángulo de 20 grados.
En esta situación, si nosotros observamos, todas las fuerzas concurren a un punto. Entonces, cuando nosotros planteemos un sistema cartesiano para poder resolver esta situación problemática, vamos a plantear un sistema en el cual ese sistema cartesiano coincida donde concurren todas esas fuerzas. Este sistema de fuerzas se denomina sistema de fuerzas concurrentes. Los ejercicios que nosotros vamos a desarrollar en este capítulo son ejercicios de fuerzas concurrentes. Observen lo siguiente. Si yo planteo el sistema de fuerzas concurrentes, nos queda un sistema cartesiano con el eje X, con el eje Y, X en abscisas y en ordenadas, y podemos trasladar las fuerzas que nosotros tenemos actuando a ese sistema de ejes. La fuerza FB con el ángulo de 60 grados y la fuerza T con el ángulo que dice 20 grados, pero está medido no desde el eje que nos hace falta a nosotros, que es el eje de las X positivas. En ese caso, el ángulo que forma T con respecto al eje de las X positivas es un ángulo de 160 grados. Si observamos también, está la fuerza peso que está dirigida verticalmente hacia abajo. Y si uno observa esa fuerza peso, solamente tiene componente en el eje de las Y. En el eje de las X no tiene componente. Y si observamos también, el eje Y negativo forma con respecto al eje de las X positivas un ángulo de 270 grados. Ahora, después de plantear eso, vamos a descomponer todas las fuerzas que aparecen en las componentes X y Y. Por ejemplo, la FB en el eje de las X va a ser FB por el coseno de 60. La FB no la conocemos, pero la dejamos planteado. FB en el eje de las Y va a ser FB por el seno de 60. La T sub X va a ser T por el coseno de 160 y la T sub Y va a ser T por el seno de 160. Observen que a T tampoco la conocemos. Quiere decir que ya tenemos nuestras dos incógnitas, FB y T. Nos estaría faltando descomponer el peso en la dirección de X, que no tiene componente, ya lo hemos dicho. Por lo tanto, el único componente del peso va a ser en la dirección de Y hacia abajo. Por eso es que nos queda el peso multiplicado por el seno de 270 y eso nos da menos 10.000 newton. Es importante notar esto porque después nos va a hacer falta cuando planteemos la sumatoria de las fuerzas que todo esté con los signos que corresponden. Después de hacer la descomposición en X y en Y, tenemos que hacer lo siguiente. Sumar las componentes según la dirección que nosotros hemos planteado y obtener la resultante igualándolo a 0. Es decir, que sumamos todas las componentes de las fuerzas en el eje de las X y forzamos a que sea 0 y hacemos lo mismo con el eje de las Y. En eje X tenemos la fuerza FB por el coseno de 60 y T por el coseno de 160 grados. Observen esto, FB y T son incógnitas, no sabemos cuánto vale, pero podemos expresar la ecuación. Por lo tanto, nos queda FB coseno de 60, T coseno de 160 igual a 0, que sería la resultante en X, igualada a 0. En el eje de las Y hacemos otro tanto. Tenemos FB por el seno de 60 más T por el seno de 160 menos el peso que es 10.000 newton apuntando hacia abajo. ¿Sí? Por eso es que tiene menos 10.000. Y todo esto obviamente igualado a 0 porque la resultante en Y también tiene que ser igual a 0. Nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, ahora lo que nos queda es resolver este sistema. En la primera ecuación que nosotros hemos planteado podemos despejar una de ellas. Por ejemplo, podemos despejar FB. FB lo vamos a despejar pasando primero T coseno de 160, que está sumando, lo pasamos restando, y después al coseno de 60 pasamos, que está multiplicando FB, lo pasamos dividiendo. Entonces nos queda que F va a ser igual a menos T coseno de 160 dividido el coseno de 60. Y en la segunda ecuación, donde tenemos FB, reemplazamos a FB por su igual, que es lo que ya acabamos de decir. En esta situación nos va a quedar que en la segunda ecuación, en vez de poner FB, vamos a poner T coseno de 160 dividido coseno de 60
multiplicado por el seno de 60, más t seno de 160, y a los menos 10.000 newton lo pasamos hacia el otro lado del signo igual y nos van a quedar igual a 10.000 newton. Si ustedes observan el primer miembro de esa ecuación, tenemos que podemos calcular los cosenos y los senos, y la única incógnita que nos está quedando es t. Si hacemos la operación de factoreo, sacamos factor común t y nos queda un paréntesis que va a ser seno de 160 menos el coseno de 160 sobre el coseno de 60 por el seno de 60 grados. Y a todo esto que está multiplicando a t, lo pasamos dividiendo en el segundo miembro y nos queda 10.000 newton dividido el seno de 160 menos coseno de 160 por el seno de 60 dividido el coseno de 60. Si operamos matemáticamente, vamos a obtener que t va a ser igual a 5.077 newton, ¿sí? Con este valor de t nos volvemos a la primera ecuación donde habíamos despejado f sub b, y en esa ecuación reemplazamos la t por su igual, es decir, por 5.077, que lo multiplicamos por el coseno de 160 y lo dividimos por 60 y está precedido el signo menos, y operamos matemáticamente y obtenemos el valor de FB, que es de 9.541 newton. Esos serían los resultados que obtuvimos para encontrar cuánto valen tanto la tensión de la cuerda como la fuerza que hace esa barra que está inclinada ahí cuando colgamos un cuerpo de 10.000 newton. Repasemos los pasos que hicimos. Como primera medida, lo que hicimos fue hacer un gráfico de la situación que estamos planteando, donde podemos hacer un gráfico de tipo topográfico que muestre cuáles son los objetos que participan en ese gráfico, y luego ponemos también los vectores fuerza que están actuando en esa situación. Posteriormente planteamos un sistema cartesiano en donde concurren todas las fuerzas en un solo punto, y en esa situación nuestro sistema cartesiano va a estar en el lugar donde se cruzan la cuerda, la barra y el cable de donde está colgado el pez. En esa situación dibujamos las fuerzas que participan y después hacemos la descomposición de las componentes según X y Y. El cuarto paso es plantear la sumatoria de las fuerzas igual a 0, es decir, las resultantes en el eje X igual a 0, las resultantes en el eje Y igual a 0, y nos van a quedar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y por último, lo que vamos a hacer es resolver ese sistema de ecuaciones que nos quedó. Y operamos matemáticamente despejando en una de ellas una de las incógnitas y reemplazando esa incógnita que nosotros tenemos por su igual en la otra ecuación. Y de esa manera obtenemos el valor de una de las fuerzas, y obteniendo ese valor volvemos a la primera ecuación que despejamos, reemplazamos por esa cantidad numérica y obtenemos cuánto vale la fuerza que nos estaba faltando. Ese sería procedimentalmente lo que debemos hacer para resolver este tipo de ejercicio. Ya hicimos un ejemplo de esta forma, planteamos un segundo ejemplo para tratar de buscar afianzar el conocimiento. En este ejemplo directamente yo les planteo, también es un ejercicio de la guía, les planteo directamente el gráfico que es de la situación que nosotros vemos y en el cual dibujamos ya las fuerzas que estarían actuando, la FA, la FB y el peso del cuerpo, las tensiones de las cuerdas que están ahí con los ángulos que forman las cuerdas que nosotros tenemos. Planteamos un sistema cartesiano donde se cruzan todas estas fuerzas y tendremos la FB con un ángulo de 45 grados respecto al eje X positivo, la FA con un ángulo de 195 grados con respecto al mismo eje y el peso que tendrá un ángulo de 270 grados. Ahora lo que vamos a hacer es descomponer la fuerza en esas direcciones, es decir, la FB en X va a ser FB coseno de 45, FB en Y va a ser FB seno de 45, FA en el eje de las X va a ser FA por el coseno de 195, FA en el eje de las Y va a ser FA por el seno de 195 y el peso ya dijimos que es el peso multiplicado por
el seno de 270 grados y eso nos da menos 150 newton. Planteamos el sistema de ecuaciones igualado a 0 porque la resultante tiene que dar 0 en x y 0 en y. Entonces nos queda FA coseno de 45 más FB por el coseno de 195 igualado a 0. Y RI va a ser FA seno de 45 grados más FB seno de 195 grados menos 150 newton, igualado a 0 también. Nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar en una de las ecuaciones una de ellas, por ejemplo FA igual a paso FB con signo negativo al segundo miembro de la primera ecuación y divido por el coseno de 45. Si ustedes observan, nos queda menos FB coseno de 195 sobre coseno de 45. Ese sería el valor de FA. Ahora, en la segunda ecuación, en vez de poner FA, ponemos lo que hemos despejado. Entonces nos quedaría menos FB coseno de 195 sobre coseno de 45 por el seno de 45 más FB por el seno de 195 igual a 150 newton. Factoreamos nuevamente, es decir, sacamos factor común FB y nos queda el paréntesis con todas las variables en senos y cosenos. Y este paréntesis lo pasamos dividiendo a los 150 newton, resolvemos algebraicamente y nos queda que FB va a ser 212 newton, 1 y reemplazamos este valor de FB en la primera ecuación que nosotros habíamos despejado y obtenemos que esto nos resulta 212 newton, punto 1 multiplicado por el coseno de 195 dividido el coseno de 45 y nos da el valor de FA que es de 290 newton. Podemos plantear un tercer ejemplo que nos permita con un gráfico un poquito distinto observar qué es lo que pasa en esta situación. Para esto vamos a utilizar un ejemplo que sale en el texto que es un cilindro que está apoyado sobre dos planos inclinados. Uno de los planos inclinados tiene 60 grados de inclinación respecto al horizontal y el otro plano inclinado tiene 45 grados respecto al horizontal. Y el cilindro tiene un peso de 98 newton. En esta situación lo que vamos a hacer es, ya hemos dibujado eso, ahora vamos a dibujar la fuerza. El vector peso dirigido verticalmente hacia abajo, saliendo del centro de ese cilindro y sobre el plano inclinado de 60 grados vamos a dibujar una recta normal, ya que la fuerza FA actúa de esa manera, en forma normal. Quiere decir que con respecto al horizontal tendremos que FA tiene un ángulo de 30 grados. Y FB también la dibujamos en forma perpendicular y dirigida hacia el centro de nuestro cilindro, tal como hicimos con la otra fuerza. Y este ángulo con respecto al horizontal va a ser de 135 grados. En esta situación, cuando hemos planteado el sistema cartesiano de estas fuerzas concurrentes, ya estamos en condiciones de comenzar a descomponer la fuerza en la dirección de las X y en la dirección de las Y. Planteado FB en la dirección de X va a ser FB por el coseno de 135, FB en la dirección de Y va a ser FB por el seno de 135, FA planteado en la dirección de X va a ser FA por el coseno de 30 y FA planteado en la dirección de Y va a ser FA por el seno de 30. Y obviamente el peso que está dirigido en el eje de las Y, verticalmente hacia abajo, nos va a dar menos 98 newton. Ahora lo que vamos a hacer es sumar las componentes según la dirección e igualar a 0. La resultante en X va a ser FA coseno de 30 más FB coseno de 135 igualado a 0. Y en el eje de las Y va a ser FA seno de 30 más FB seno de 135 menos 98 igualado a 0. En la primera ecuación despejemos FA, que va a ser FB por el coseno de 135 sobre el coseno de 30 precedido de un signo menos. Fíjense que la metodología de resolución sigue siendo exactamente la misma. Y en la segunda ecuación, donde estaba FA, lo reemplazamos por FB coseno de 135 sobre coseno de 30 precedido de un signo menos.
Y como está multiplicado por el seno de 30, multiplicamos también por el seno de 30, como sale ahí en esa resolución. Más FB, seno de 135, y todo esto igual a 98 newton. Sacamos factor común FB y el resultado de ese paréntesis que nosotros tenemos ahí lo pasamos dividiendo sobre el 98 que tenemos acá, y de esa manera llegamos al valor de FB, que es de 87,9 newton. Con este valor lo reemplazamos en la ecuación que primero habíamos despejado y nos queda menos 87,9 multiplicado por el coseno de 135 dividido el coseno de 30, y de ahí obtenemos el valor de FA. El valor de FA es de 71,7 newtons. Un último ejercicio, que es un caso un poquito particular, que nos va a permitir resolverlo un poquito más rápido el ejercicio, aún aplicando metódicamente esta forma de resolver. Lo que ocurre en este ejemplo es que cuando ustedes ven el gráfico de esta última situación que estamos planteando, van a ver que una sola de las fuerzas tiene componente en X y en Y. La otra fuerza, FA, tiene solamente componente en X, y el peso solamente tiene componente en Y. Hasta ahora, planteemos la situación como lo veníamos haciendo. Hagamos un sistema cartesiano, dibujamos FA en forma horizontal dirigida al eje positivo de las X, el peso dirigido hacia abajo verticalmente va a ser menos 160 newton, y FB en la forma que está inclinada. Si observamos, tiene un ángulo de 50 grados que está indicado allá arriba, ¿sí? Pero ese ángulo que nosotros tenemos que buscar es un ángulo de 130 grados, que es con respecto al eje X positivo. Después, si ustedes recuerdan un poquito de álgebra, aplican las reglas del álgebra para obtener este ángulo que yo les planteé, que es de 130 grados. Eso se lo dejo como tarea. No es difícil, es bastante simple. Fíjense que se aplican, por ejemplo, dos rectas paralelas cortadas por una secante, van a ver que se forman ángulos que son, por ejemplo, de 50 grados, tienen 50 grados arriba y van a tener 50 grados sobre el eje de las X negativo, y de ahí pueden sacar cuánto es el complemento del ángulo necesario. Ahora pasemos a la parte de descomponer según las direcciones X e Y. Cuando yo planteo esto, me queda FB en X igual a FB coseno de 130 grados, FB en Y es FB por el seno de 130 grados, FA en X es FA por el coseno de 0 grados y me da FA, y FA en el eje de las Y me da FA por el seno de 0, me da 0. Por lo tanto, ahí ya vemos que no tenemos componente en el eje Y. Una vez hecho esto, vamos a observar que ya es un poco más fácil de resolver esta situación. Fijémonos, si hacemos la sumatoria de las fuerzas en el eje de las X, observamos que la sumatoria van a ser FA en X, fíjense que ya no le puse el subíndice porque directamente es la única dirección en que actúa FA, más FB por el coseno de 130 grados. Y todo esto, como ya dijimos, lo forzamos a que se haga 0. Y en esta situación nos quedaría la resultante en X igual a 0. En el caso de RI hacemos exactamente lo mismo que veníamos planteando y nos quedaría que la sumatoria de la fuerza en el eje de las Y va a ser F sub I igual a 0. Entonces nos va a quedar FB por el seno de 130 grados menos 160 newton igualado a 0. Estas serían las dos condiciones de equilibrio que tiene que plantear estas fuerzas que concurren en el plano. Y ahora nos quedaría solamente resolver cuánto vale FA y FB. Si nosotros observamos, en la primera ecuación podemos despejar FA y me queda FA igual a menos FB por el coseno de 130. Vamos a la segunda ecuación y vemos que tenemos que en la segunda ecuación FB por el seno de 130 es igual a 160 newton. De acá vemos que es muy simple despejar FB. FB va a ser igual a 160 newton sobre el seno de 130. Si operamos matemáticamente para poder determinar cuánto vale el módulo de FB, vamos a ver que
160 sobre el seno de 130 y eso cuando lo resolvemos nos da 208,9 newtons. Ahora con ese valor de Fb, que es el módulo de la fuerza, vamos a ir a la primera ecuación en donde planteamos que Fa va a ser igual a el valor de Fb, que es 208,9 newton, pero precedido de un signo menos, multiplicado por el coseno de 130 grados. Y en este caso, Fa nos da que tiene un módulo de 134,3 newton. Fíjense que acá es importante lo siguiente. Siempre remarco que es conveniente utilizar los ángulos medidos directamente desde el eje positivo de las X. ¿Por qué? Porque en esta situación, cuando planteo los senos y los cosenos, es más fácil, ya que de esta manera, cuando yo pongo el ángulo directamente para determinar el seno o el coseno, con el ángulo absoluto medido desde el ángulo respecto del eje de las X, esto me permite a mí que la calculadora ya solo ponga el valor con el signo correspondiente. Si yo pusiera ángulos parciales medidos desde, por ejemplo, el eje positivo de las Y, o medido del eje negativo de las X, o desde el eje positivo de las X por el sentido horario, o cualquier otra situación, a mí cuando yo plantee esto en la calculadora, voy a tener que recordar cómo puse el ángulo, en qué situación lo puse, para saber qué signo tiene que llevar y cómo tengo que mediar en esa situación. Por eso, hasta que ustedes se acostumbren a trabajar en forma trigonométrica con los ángulos medidos de distintas posiciones, yo les recomiendo que esos ángulos que están medidos de distintas posiciones en los ejercicios los lleven y los midan directamente desde el eje positivo de las X. Y una vez que afiancen los resultados obtenidos de esta forma, ahí sí les recomiendo que puedan trabajar y que traten de trabajar con esos ángulos parciales para que ustedes puedan verificar que da lo mismo, pero tienen que tener en cuenta que ustedes son los que van a tener que poner el signo positivo o negativo cuando trabajen con senos o cosenos. De esta otra manera, como lo venimos trabajando en los ejercicios, van a ver que resulta un poco hasta más intuitivo a la hora de resolver el ejercicio, ya que nos permite avanzar de una manera más simple y sin cometer errores que por ahí van a ser difícil de encontrar cuál era la situación problemática en donde se planteó ese error. Los invito, después de todos estos ejemplos que hemos hecho, a que ustedes hagan los ejemplos que están en la guía de ejercicio y cuando tengan dudas, las planteen a través del aula virtual, en donde vamos a tratar de responder a todas y a cada una de esas dudas que ustedes tengan para que sea más fácil llevar a cabo la tarea que ustedes están haciendo para poder entrar a esta facultad.